Como jóvenes nos cuestionamos todo, con preguntas que para muchos no tienen respuesta. Hablemos de sociedad y moral dentro de la fe. Aquí contestamos tus preguntas a la luz de la verdad. Y bien diciendo, cotidianas. Bendiciones para todos y bienvenidos a un episodio más de su podcast, nuestro podcast Cotidiana. Gracias por escucharnos en la plataforma en la que estén, YouTube, Spotify, Google Podcast. Gracias por apoyar este proyecto que con mucho cariño hemos estado preparando. Rosangeli me acompaña hoy, hermana, amiga, ¿cómo estás? Hey, todo bien, gracias a Dios. De verdad que súper emocionada por este podcast. Bueno, yo siempre lo digo, pero es la verdad. Cuando me siento a hablar de un tema que a mí me gusta, yo no sé si a ti te pasa, pero es que Sí. yo me envuelvo y puedo estar horas y horas y horas hablando de lo mismo, pero súper emocionada porque el tema que vamos a tocar hoy es un tema que yo creo que todo joven que está activo en la iglesia lo ha tenido que escuchar al menos una vez, y es la santidad. Porque, bueno, no, es que no quiero darles como que mucho, pero vivir una vida en santidad, vivir una vida en camino a la santidad es lo mejor, es lo mejor. Y no es que sea fácil, pero la recompensa siempre va a ser muchísimo más grande que lo que nosotros esperamos. Así es, no sé si te ha pasado, pero en algún momento yo tuve una percepción de lo que era la santidad bien lejana. O sea, yo cuando veía a los santos en la iglesia o escuchaba historias, yo decía, pero esos son personas súper excepcionales, que es como que un caso en un millón, no me veía en una posición en la que pudiese yo llegar a alcanzar la santidad. Y para mí ese tema era, era algo como bien desconocido, bien fuera de lo que podía llegar a entender. Entonces, es súper importante que nosotros hoy toquemos este tema de la santidad en lo cotidiano. Pero antes de eso, tenemos que definir exactamente qué es la santidad. Rose, ¿cómo tú pudieses definir en tus propias palabras el tema de la santidad? Fíjate, cuando me haces esa pregunta, yo creo que los que estamos siempre tal vez trabajando dentro de la iglesia, como que se nos vienen un montón de cosas a la mente. Y como tú estabas diciendo ahorita, a mí también me pasaba lo mismo que a ti, que yo veía a los santos y como que uno pensaba que solamente tenían que ser religiosos, solamente tenían que ser personas que, por ejemplo, como Padre Pío, que tenía el don de bilocación, que le salió los estigmas, y no estoy diciendo que Padre Pío no es un buen santo, es un gran santo, bueno, yo lo admiro muchísimo, pero la santidad no es otra cosa que hacer la voluntad de Dios, según nos dice Madre Teresa de Calcuta, porque hoy es Santa Teresa de Calcuta. La santidad es básicamente ese estado de gracia que nos impulsa a la perfección. Las otras palabras para santo es bienaventurado, dichoso, feliz. La santidad es un don de Dios. Y eso tenemos que reconocerlo, que Dios nos da ese don, pero está en nosotros si queremos seguir ese camino de la santidad, porque ese camino, como les dije anteriormente, no es fácil, pero vale la pena, bueno, vale la vida eterna, básicamente. Sí, y mientras leía sobre lo que era la santidad, también algo que me llamó mucho la atención es que es la plenitud de la vida cristiana, es unirse a Cristo y vivir sus misterios. Así que la santidad es algo que va mucho, mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y desde ahora les digo que yo soy una que repito mucho las palabras, así que tómense un poquito de agua cada vez que digo la palabra santidad, porque yo la voy a estar repitiendo mucho y me encanta esa palabra. Sí, somos fanáticas de la palabra santidad. Y más cuando hemos tenido la oportunidad de conocer más de cerca el tema de los santos. Por lo mismo que te decía antes, como que era un poquito que santidad. Ajá. Veo el santo en la iglesia, sé un poquito de su historia, pero no llego a relacionarme. Pudiese llegar en algún momento así. Pero cuando nosotros empezamos a profundizar y encontrar santos que se parecen a nosotros, pues es mucho más fácil nosotros poder llegar
a reflejarnos en esas mismas historias, porque los santos son personas que vivieron en esta tierra con sus dificultades, con sus debilidades, con sus problemas, con sus vicios, porque también sabemos que hay historias de santos que tocan mucho lo que son las adicciones, que tocan los pecados. No, santo no implica simplemente una persona que es excepcional y que nunca pecó. Eso no es una realidad. Todo santo fue pecador. Entonces, sí, todos nosotros tenemos esa oportunidad. Y relacionándolo a lo que tú mencionaste anteriormente, la frase de que la santidad consiste en hacer la voluntad de Dios, es precisamente eso. La santidad es dejar de un lado lo que no nos acerca a Dios, dejar de lado el pecado y empezar a hacer la voluntad de Él, retomar ese camino, porque todos como personas somos llamados a ser santos como Dios es santo. Ya que tú mencionaste esa frase de que los santos también fueron pecadores, porque es la realidad, los santos son seres humanos como tú y como yo. Y me acordé de esta frase de San Agustín de Hipona que decía que no hay santo sin pasado y no hay pecador sin futuro. Para los que no saben la historia de San Agustín, él fue, él vivió una vida loca, fue ateo, fue maniqueo, bebía, se acostaba con quien fuera, hasta aproximadamente sus 33 años, porque su mamá, Santa Mónica, llevó toda la vida orando por su conversión. Y hubo un momento dado en el que él sintió como que una crisis existencial, que ya no sé qué más hacer porque sabía que había cometido muchos errores, y se sentó debajo de un árbol y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Entonces escuchó una voz que decía, que se iba repitiendo, toma y lee. Y cuando él ve es una Biblia. Y cuando abre la Biblia sale el pasaje del libro de Romanos, si no estoy mal, del 13 al 14, que dice nada de beber ni comer mucho, ni, ¿sabes? Todo lo que él hacía fue como una bofetada para él. No me acuerdo muy bien del texto, pero lo estoy tratando de parafrasear. Y así, como que con ese texto bíblico fue como que un choque para él, y terminó bautizándose, y eventualmente sacerdote y después obispo de Hipona, para que ustedes vean, y ahora es uno de los doctores de la iglesia. Esto es un ejemplo de que hasta el más pecador puede llegar a ser santo. Así es, y también podemos decir que las heridas de nuestro pasado no definen nuestro futuro en gracia con Dios. Mucha gente tiene también esta percepción, y muchos de nosotros los jóvenes pues pensamos, yo no voy a la iglesia, yo he hecho tantas cosas en contra de Dios, ¿verdad? Cuando ya tenemos una conciencia de lo que es el pecado, que yo no soy digno, más nunca voy a ser digno de recibirlo o de acercarme a Él. Y es una lucha interna. Y lo digo por experiencia propia porque todos en algún momento nos llegamos a sentir así. Pero la realidad es que la gracia de Dios santifica. Pero para nosotros alcanzar esa gracia, debemos dar el paso y aceptar ese llamado de Él. Él nos llama todos los días a ser santo. Pero si de nuestra parte no está esa decisión de estar más cercanos a Él, pues entonces no podemos llegar a la santidad. Es un constante, sí, es un constante desprendimiento, es un constante caminar. Es difícil, pero no es imposible. Ahora que tú mencionas eso, a mí también me duele y me choca cuando yo escucho gente decir que aman a Dios, pero no van a la iglesia porque no se sienten preparados, porque se sienten indignos. Que en algún momento dado de mi vida yo también me sentí indigna de ir a la iglesia. Yo iba, pero yo no me sentía digna porque yo sabía que no estaba viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero hay esperanza, y para eso nosotros podemos ir creando hábitos diarios para alcanzar la santidad.
Y yo quisiera, Cris, que nos mencionaras tal vez cuáles son esos hábitos que nosotros podemos comenzar a hacer desde ya, desde hoy, para crecer en la fe y ser santos. Para este caminar de la santidad, debemos nosotros primero tener un enfoque directo en la meta. Nuestra meta es el cielo. Queremos llegar ahí. Primero, podríamos definir que uno de los pasos o uno de los hábitos que nosotros debemos cultivar es la vida de oración. Un cristiano sin oración es un cristiano cojo, es un cristiano que básicamente vive en la tiniebla, porque si queremos ver y escuchar al Señor es como estar dando patadas a ciegas, una cosa que no nos permite acercarnos a Él. Es indispensable la oración, o sea, hay también otra frase de un santo que dice que sin oración no hay salvación. No recuerdo cuál santo era, pero luego de aquí yo voy y lo busco para asegurarme, porque Le damos el dato. sí, le damos el dato, pero sí, sin oración, o sea, en la salvación de verdad que no es posible. Exactamente. Y ahí entonces, cuando nosotros cultivamos un hábito de oración, vamos entonces a discernir de mejor manera la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Y eso qué nos lleva? Pues entonces a frecuentar los sacramentos y evitar el pecado. En nuestra vida cotidiana nos encontramos con mil obstáculos, con miles de vicios, con cosas que no nos acercan a Dios. Y cuando tenemos claro que en los sacramentos encontramos gracia, pues entonces nosotros también damos ese paso. No sé, Rosangeli, si en algún momento te ha llegado a pasar, y nos pasa a todos los jóvenes, ¿verdad? A veces, muchas veces, o más bien muchas veces no entendemos lo que son los sacramentos o lo que realmente implican en nuestra vida, y es bien difícil para nosotros mantenernos en gracia, evitar el pecado. Sí. Parte de mi testimonio lo digo como modo ya de confesión, porque pues ya gracias a Dios no vivo eh, en ese estado de pecado. Pero sí llegó un momento dado en el que yo no me atreví a ir a confesarme y yo iba y recibía la Santa Hostia, la comunión, en estado de pecado mortal. Y eso, de verdad que yo doy gracias a Dios que me salvó de eso, porque para los que no saben, si comulgas en pecado mortal, estás comiendo en vez de tu propia salvación, tu propia condenación. Por lo que es bien importante que nosotros frecuentemos los sacramentos lo más que podamos, que una vez caigamos en pecado mortal, ir directito, pero que directito a confesarnos. Porque así nosotros no sabemos el día ni la hora en el que Dios nos va a llamar a partir de este mundo, a estar con Él. Así que siempre tenemos que estar preparados, siempre tenemos que estar en gracia, porque no sabemos el día ni la hora. Y por eso es bien, pero que bien importante perderle el miedo a ese sacramento. Yo sé que no es fácil, pero cuando tú comprendes que no le estás diciendo los pecados a un sacerdote, sino al mismo Cristo, porque el sacerdote está en la persona de Cristo, y que es Cristo quien está absolviéndote de esos pecados, va a ser muchísimo más fácil. Cuando nosotros nos acercamos a los sacramentos y vivimos una vida de gracia, el Señor mismo nos va llamando a dar un poquito más. Comenzamos con la oración, luego la vida sacramental y ahora la misión y el apostolado. Cuando nosotros cultivamos una relación más cercana con Jesús, nos vemos llamados, y desde nuestro mismo corazón, eso siento que hasta así hasta cierto punto de nuestro mismo corazón, cuando tenemos a Dios que habita en él, sale ese deseo de misionar, sale ese deseo de servir, sale ese deseo de acompañar. Entonces es también súper importante reconocer lo que Dios nos llama con nuestros talentos y también dedicarlos para el servicio del prójimo. El Papa Francisco nos invita a ser iglesia en salida. Y esta es una oportunidad perfecta, ya que nosotros que conocemos, que estamos conociendo, porque cada día conocemos un poquito más el Evangelio y cada día vamos conociendo a Dios un poquitito más, porque nunca lo vamos a terminar de conocer, sentimos ese ardor y ese deseo de querer comunicarlo, de que las personas también
miren, dejen de mirarse a sí mismos y miren hacia el cielo y miren a Dios, porque dice el Beato Carlo Acutis que la tristeza es mirarse uno mismo, pero la alegría, la felicidad consiste en dirigir tu mirada hacia Dios. Así es. Y cuando fijamos esa mirada en Jesús, vemos a un Jesús crucificado, un Jesús que padeció, un Jesús que sufrió, pero que ese sacrificio nos dio a nosotros la salvación. Y en nuestra vida nosotros también cargamos una cruz que pareciese en algunos momentos bien pesada, una cruz que es agobiante. Así que cuando queremos fomentar la santidad, alcanzar la santidad, nos toca también entregarle nuestra cruz a Cristo, entregarle lo que nos pesa, entregarle lo que cargamos sobre nuestras espaldas que nos agobia también. Y es súper importante eso. Todo lo que nosotros tenemos en el corazón, todo eso que cargamos, dárselo a Jesús. Así mismo es. Y yo creo que nos queda, en verdad podemos seguir hablando, pero hay una más que me gustaría mencionar. Y saben que tenemos que evitar el pecado. Y existen 7 pecados capitales, pero esos pecados capitales pueden ser, no sé ni cómo decirlo, pero tienen algo opuesto, que son las 7 virtudes. Combatirlo. Puedes combatir esos 7 pecados capitales con las 7 virtudes. Practicar las virtudes nos ayuda a vivir una vida más plena, a vivir una vida en santidad y que la gente también se dé cuenta de que hay algo diferente en nosotros, de que nosotros sí tenemos una meta más grande que tener éxito en la vida, que tener dinero, que no es que sea malo tener dinero, pero no debe ser como que la meta definitiva. Una meta más grande que incluso que tener una pareja, que tener una familia, que el Señor, si es nuestra vocación, nos la va a ir dando. Pero todo eso, todo lo que el Señor nos da, básicamente nos conduce hacia la santidad. Todo lo que el Señor permite, sea bueno o sea malo, si es malo, es porque de ahí Él va a sacar un bien mayor. Así que si en estos momentos sientes que no puedes salir de ese pecado, sientes que te sientes agobiado, sientes que nada va a salir bien, no te rindas. ¿Por qué? Porque el Señor ya te está llamando y está en ti si quieres responder a ese llamado. Cotidianas recomiendan. El libro El combate espiritual, por Padre Lorenzo Scupoli. El libro que por 19 años llevó consigo y leyó San Francisco de Sales. Este clásico manual católico, escrito en el siglo XVI, muestra una eficaz estrategia con 4 claves para alcanzar la santificación. Recomendado para todo público, en especial el público joven, nos plantea un gran reto: batallar por conseguir la santidad a la cual todos estamos llamados. Disponible en Amazon y en las librerías católicas. Hemos hablado de manera general sobre la santidad, consejos, cosas que podemos aplicar, cosas que pudiésemos también nosotros aportar en el proceso, como mencioné, los talentos, eso que nosotros tenemos en conocimiento y sobre todo pedirle muchísimo a Papá Dios para que todos los días nos santifiquen. Pero la pregunta de los 64,000 chavitos, Rose, según lo que hemos hablado, ¿será posible ser santo en la vida actual? ¿Será posible ser santo en lo cotidiano? Obvio, eso es como que para todo el mundo, o para muchos, quizás no es tan obvio, pero realmente lo es, porque el Señor no es que va por ahí diciendo, tú vas a ser santo. La santidad es un llamado para todos. ¿Que el llamado sea diferente para cada uno? Sí, porque cada uno de nosotros tenemos una misión y un propósito de vida. Si tu corazón sigue palpitando es porque hay un propósito en ti, porque Dios ha puesto un propósito en ti. Así que sí es posible ser santos en la vida cotidiana.
Y nuestro santo patrón, San José María Escrivá, nos dice que se necesita cumplir el pequeño deber de cada momento. La santidad grande, lo que nosotros aspiramos, está en los deberes pequeños, está en nosotros decirle un buenos días a alguien, un cómo está, un te extraño, un te amo, cualquier cosita, un abrazo. Yo no sé tú, Cristín, pero a mí me encantan los abrazos y si alguien viene a abrazarme, eso me hace el día. Simplemente es tener una conversación cortita o una conversación larga con alguien que necesita ser escuchado. Estar pendiente siempre a las necesidades de los demás. Siempre estar pendientes a lo que necesita, ya sea tu vecino, tu amigo, quien esté a tu lado, quien estés donde Dios te haya plantado. Estar pendiente a esas necesidades, y en eso consiste también el ser misión. El vivir un apostolado como el de Cristo. Cristo, saben que donde Él lo necesitaba, mira, ahí Él estaba. Y claro, no somos literalmente Cristo como para hacer lo que Él hacía, pero donde sea que nosotros estamos, siempre dar el testimonio, como estuvimos mencionando en nuestro podcast pasado. Y cuando damos el testimonio, podemos ser santos. Hablando de santos, de santidad, de este camino, de esta peregrinación hacia el cielo, ¿hay algún santo que tú admiras? Admiro muchos santos. De hecho, puedo decir que cuando tuve oportunidad de comenzar con mi proyecto de evangelización con Magnificat Catholic, ahí fue que yo empecé a conocer la vida de los santos, porque antes de eso sabía de uno que otro santo, pero no tenía mucho detalle. Pero uno de los santos que más admiro es San Francisco de Asís, el santo patrón del Ministerio Magnificat. Lo conozco desde hace muchos años porque es también el santo patrón de mi comunidad. Y admiro mucho su forma de vida, el llamado que Dios le hizo, un llamado directo de dejar lo que tenía, de dejar sus riquezas para reconstruir su iglesia. Es un llamado también para todos nosotros. Nosotros siento que debemos adueñarnos de las historias de los santos y hacer sus historias nuestras historias, porque mucho de lo que ellos vivieron es también eso a lo que nosotros pudiésemos llegar a experimentar en este mundo y a lo que Dios nos está llamando. Y el ejemplo de vida de San Francisco de Asís es un ejemplo de vida que perdura por muchos siglos. Miren, la congregación, ¿no? La orden franciscana, lo grande que es, lo inmensa que es, las grandes vocaciones que ha donado a la iglesia, las familias, los matrimonios que surgen de la orden franciscana. Es un santo digno de admirar y también un santo que nos recuerda que basta con nuestro ejemplo, así como lo dijimos en el episodio primero del testimonio. Esa es la mejor predica, nuestro ejemplo. Ahora que tú hablas de San Francisco de Asís, me acuerda a este testimonio de él, que ellos salieron a predicar, pero cuando regresan le preguntan a San Francisco de Asís que, o sea, no predicaron, o sea, no le hablaron a nadie. Ellos simplemente salieron y caminaron pues con su vestido, con sus hábitos. Y San Francisco de Asís les dijo, pues precisamente eso mismo es, nosotros podemos predicar con nuestro ejemplo de vida. O sea, no hace falta hablar para comunicar el evangelio. Entonces, al menos una de mis santas favoritas, porque al igual que tú yo tengo un montón, pero una de mis santas favoritas es Santa Teresita del Niño Jesús. Ella desde sus 15 años quería entrar al convento, al monasterio. Ella fue monja de clausura, pero pues como era muy joven no podía, así que ella fue a hablar con el Papa para que la dejaran ser religiosa a tan temprana edad. Entonces, ella vivió una vida, digamos que pero que muy contemplativa, pero es considerada patrona de las misiones. Que eso como que uno dice como que espérate, pero no me cuadra, si ella no salió, si ella no fue a distintos sitios, no. Ella fue misionera
desde su monasterio, con la oración. Y algo que también me encanta de ella es que ella dijo que cuando ella partiera hacia el cielo, que iba a derramar una lluvia de rosas a todos los que pidieran su intercesión. Yo he tenido la oportunidad de hacer la novena de Santa Teresita del Niño Jesús, la he hecho ya como 2 veces, a mí me encanta esa novena. Y al menos a mí me han llegado, digamos que como 3 rosas, ya, como respuesta a las oraciones. Así que yo les invito también a que aprovechen y recen esa novena. Son muchos los santos que yo admiro. Digamos que yo empecé a tener el deseo de ser santa cuando beatificaron al beato Carlo Acutis también. Y yo creo que lo más importante de todo esto es que nunca se nos olvide, que nunca se nos apague ese fuego que tenemos dentro, que nunca se nos apague el deseo de ser santos. En resumen, la santidad es un llamado universal que el Señor nos hace. No es otra cosa que estar en la morada eterna con Dios, adorándolo e intercediendo. Podemos vivir la santidad desde la cotidianidad. Siempre tener como inspiración a los santos de la Iglesia. En nuestra sencillez y pequeñez podemos ser santos. Nuestra invitación para todos los que nos escuchan, que se den la oportunidad de conocer la vida de los santos. En nuestros proyectos de evangelización, nosotros siempre tratamos de visibilizar esas historias populares y no tan conocidas de estas personas que en su caminar en la tierra hicieron la voluntad de Dios. Y por eso es que ahora habitan con Él. Los invitamos a seguirnos en Magnificatholic, @Rosangeli_Figueroa, @cotidianas.podcast. Allí compartimos información de los santos y compartimos mucho contenido relevante, que es edificante y que también nos acompaña en este camino hacia la santidad. Rose, ¿alguna recomendación, alguna exhortación que le pudiese hacer a todos esos jóvenes que nos están escuchando en este momento? No tengan miedo a tener el deseo de ser santos. Son muy pocos los jóvenes que se atreven a decir que quieren ser santos. Y yo lo digo, y yo sé que tú también lo dices, nosotras queremos ser santas. No tengan ese miedo, en cambio tengan el deseo. Pero no solamente se queden con el deseo, sino trabajen para que ese deseo, para que ese anhelo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes se cumpla. Porque de qué vale que tengamos el deseo, pero que no hagamos nada. O sea, Dios no lo va a hacer todo por nosotros. Aunque demos el 1% y Dios dé el 99%, ese 1% de nosotros vale mucho. Vale mucho. Y si necesitan saber cómo pueden lograr ser santos, pues vuelvan a ver este episodio, que ahí estuvimos hablando básicamente de todo lo que ustedes necesitan. Bueno, y aunque no de todo, pero la mayoría, porque siempre se nos va a quedar información. Hay mucha información que nosotras podemos hablar, pero estas son nuestras exhortaciones. Gracias por quedarse escuchando hasta el final. Para nosotras significa mucho y sobre todo sigan orando por nuestro proyecto. Aunque apenas vamos por el 2º episodio, pero sabemos que Dios tiene grandes propósitos para él. Gracias por escuchar este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @cotidianas.podcast y suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube Cotidianas y escúchanos en tu plataforma de streaming favorita. Hasta el próximo episodio.